Bueno, básicamente hoy lo que vamos a hacer es repasar la devolución de la autoevaluación y, y vamos a terminar con la clase de conservas, ¿sí? Que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, que habíamos quedado acá viendo el tema de causas de alteración de la conserva alimenticia, así que vamos a partir de ahí en adelante. Primero lo que vamos a hacer, a ver, ahí hay alguien más, Valeria. Bueno, lo primero que vamos a hacer, decía, es, hasta que por ahí entren los demás, es ir revisando la autoevaluación. Debo decir que estoy muy contenta porque las autoevaluaciones que me enviaron estuvieron muy bien. Hay algunas cositas que ajustar, pero en general creo que pudieron hacerla y la hicieron muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es repasar. Aquí tengo, justamente abrí en la de Giselle, que está muy bien, y vamos a ir repasando porque hay algunas cositas que por ahí no quedaron bien claras en algunas de los trabajos. Acá dice indique las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. Y en caso de ser falsas, justifique la respuesta. Dice. La primera decía, si el número de microorganismos en un dado alimento aumenta, el tiempo de calentamiento requerido para procesar el producto, a ver, un momento, está Emilia, ahí va, y ahí está. Bueno, entonces vamos a esperar que están entrando los chicos, a ver, ahí son, bien. Vamos a esperar que entren todos y así volvemos a repasar. Y Valeria, no sé qué pasa que no puede entrar. Hola, bienvenidos los que acaban de entrar. Estábamos diciendo que vamos a hacer un repasito de la devolución de las autoevaluaciones, que estuvieron muy bien, pero hay que ajustar algunas cositas en algunas, así que voy a hacer un repaso, una devolución general, y luego continuaremos con la clase de conservas enlatadas. Bueno, entonces, el punto número 1, a ver, sigo, a ver, Valeria no puede entrar y Carla está entrando. Ahí, Valeria entraste, ¿no? Valeria, ¿pudiste conectarte? No sé si me escucha Valeria, bueno. Bien, creo que ahora sí estamos casi todos los que van a entrar. Entonces, empecemos con el punto 1 de la autoevaluación. Vuelvo a decir que estoy muy contenta porque estuvieron muy bien y vamos a repasar algunos puntitos que hay que aclarar. El punto 1A dice, si el número de microorganismos en un dado alimento aumenta, el tiempo de calentamiento requerido para procesar el producto se deberá disminuir para obtener un producto con el mismo nivel de calidad. Acá se interpretó, muchos interpretaron que la pregunta era cómo se hacía para procesar y conservar los atributos de calidad. Pero en realidad la pregunta esta, digamos, esta aseveración, iba dirigida a que si yo tengo un proceso a una dada temperatura, de una pareja tiempo y temperatura, es decir, un F determinado, en donde yo, por ejemplo, quiero hacer 9 reducciones logarítmicas. Y yo sé que para hacer 9 reducciones logarítmicas necesito un dado tiempo a esa temperatura. Ahora, si la materia prima me viene con una cantidad mayor de microorganismos, ¿sí? Yo voy a hacer la misma reducción de n números de reducciones decimales, pero si el número de organismos aumentó mucho, ¿sí? Yo no voy a obtener un n final igual. Es decir, que para obtener un n final igual que el que yo estaba diseñando, que el proceso tenía diseñado, yo voy a tener que aumentar el tiempo a esa temperatura. Entonces acá la respuesta sería, desde ese punto de vista, si el número de microorganismos en un dado alimento aumenta, el tiempo de calentamiento requerido para procesar el producto se deberá aumentar. Es decir, que esa sería la respuesta correcta para obtener el mismo nivel de calidad, es decir, el mismo n final.
¿sí? Bien, entonces, muchos me lo contestaron, algunos se los marqué, en este caso no lo marqué, pero bueno, como estoy haciendo la devolución en general acá en Giselle me dice no solo el tiempo de tratamiento debe ser menor, sino que la temperatura debe aumentar, ya que a tiempos cortos de tratamiento y temperaturas altas, luego conservar mejor los atributos de calidad. Y ella me contesta que está bien esta respuesta, pero no era a lo que iba enfocado. Por eso no lo puse en mal en todos, excepto en donde la respuesta tenía algún tipo de inconveniente. Bueno, el punto 2 dice, la esterilización realizada en alimentos implica la destrucción total de todos los microorganismos presentes en el alimento. Esto es falso, porque se acuerdan que nosotros decíamos que la esterilización realizada en alimentos era una esterilización comercial, en donde uno aceptaba un riesgo, ¿sí?, de contaminación, que decíamos generalmente era de 1 cada 10.000 latas, 1 cada 100.000, es la probabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros no hablamos de una destrucción total porque desde el punto de vista de la teoría de la termodestrucción de microorganismos, para llegar a un cero, como es una curva exponencial, ¿se acuerdan que siempre es una asíntota, es decir, que nunca alcanza el cero? Necesitaríamos un tiempo infinito para que la probabilidad sea prácticamente cero. Entonces, en alimentos, sí, lo que se hace es, como muchos bien me contestaron, es disminuir los microorganismos y las enzimas que pueden producir, ¿sí?, una alteración en la conserva en las condiciones de almacenamiento de la conserva, ¿sí? Entonces acá la respuesta correcta era esterilización comercial y explicar qué implicaba la esterilización comercial. El C, todos me lo contestaron muy bien, este es el 12D, es para Clostridium botulinum en alimentos poco ácidos, así que eso es correcto, todos me contestaron bien. En el D, muchos se confundieron, porque acá dice los valores D y C caracterizan a cada especie bacteriana, y son constantes. Acá esto es falso, porque habíamos visto que estos valores no eran constantes, sino que variaban dependiendo de una serie de factores, ¿sí? Entre los más importantes era el medio en donde se realizaba el calentamiento. Y obviamente algunos me contestaron muy bien que D no es constante porque depende de la temperatura, y otros me contestaron muy bien también diciendo que dependía del medio, ¿sí? Entonces, en realidad, dentro de las especies bacterianas hay una gran cantidad de cepas, y las cepas varían, ¿sí?, respecto de la termoresistencia. Es decir, para una misma especie podemos encontrar cepas que son más o menos termoresistentes. Es decir, que para cada especie hay un rango dentro de los cuales se mueven los valores de D y Z, pero no son valores absolutos ni constantes. Bien. El punto E, todos me lo contestaron bien porque esto es verdadero, ¿sí? En el punto 2, ¿sí?, dice, en el siguiente gráfico se presenta una curva de supervivientes en función del tiempo de un microorganismo. Esta me la contestaron todos muy bien. Yo me había olvidado de poner Z igual a 10, pero después se los pasé y todos lo corrigieron. Y todos me contestaron muy bien que el D de ese gráfico que se presentaba era D121, 5 minutos, y el D115, 19,9 minutos. Así que esto no hubo ningún inconveniente, todos lo contestaron bien. La definición del significado de Z, de D y de F, ¿sí? Me lo contestaron bien, así que dentro de todo no hay ningún aparente confusión al respecto. Bien, luego teníamos el punto 3, en donde me dice, en el siguiente gráfico de tiempos de destrucción térmica se presentan dos curvas con sus correspondientes valores Z. Los valores eran 10 y 25, todos me contestaron muy bien diciendo que Z de 10 era del microorganismo, porque en general los microorganismos tienen Z menor que el de los atributos de calidad. Y entonces yo les pido ahí que me den una pareja de tiempo y temperatura que elegirían para que garantice la destrucción del microorganismo y la conservación del atributo de calidad. Y acá hubo
una respuesta generalizada en donde todos me dijeron que, la mayoría, excepto 2 personas, me dijeron que tomarían el punto de 3 minutos a 100 grados centígrados. El punto en donde se intersectan estas dos rectas, ¿sí? Que ese punto cumplimenta, ¿sí?, la termodestrucción del microorganismo, pero también cumplimenta la termodestrucción del atributo de calidad. Con lo cual, la respuesta correcta hubiera sido elegir una pareja tiempo de temperatura que estuviera mucho más allá de 100 grados centígrados, o sea que si yo eligiera ¿qué es esto? Un 0,3 a 110 hubiera estado más que perfecto, porque fíjense que la destrucción del atributo de calidad está mucho más lejos, ¿sí? Entonces quiere decir que yo destruyo muchísimo menos, porque a medida que tenemos rectas paralelas con el mismo Z de 25, pero con menores valores de D para ese atributo, quiere decir que si yo tomo altas temperaturas con estos tiempos, una pareja de 0,3 a 110, sería un valor que estaría cumplimentando la termodestrucción del microorganismo, estaría muy lejos de destruir el atributo de calidad. Igualmente, al elegir ese punto, uno podría haber dicho además que, porque digamos, si este fuera el nivel máximo de termodestrucción aceptable, se podría aceptar entonces que ustedes me dijeran, bueno, 100 grados centígrados. Pero hay que tener en cuenta, siempre y cuando que ese sea el nivel de termodestrucción aceptado máximo para el atributo. Si no, obviamente siempre se busca niveles más bajos, ¿sí? El siguiente punto dice: un fabricante de conservas aplica habitualmente a su producto un tratamiento de 30 minutos a 120 grados centígrados, y por un problema del proceso la temperatura se redujo a 110 grados centígrados durante el mismo tiempo de tratamiento. Dice: calcular cómo afectó el cambio de temperaturas al riesgo de inestabilidad. El riesgo de inestabilidad es el N final, es decir, el número de supervivientes que quedan, ¿no? Entonces, el riesgo de inestabilidad asumido por el fabricante, si sabemos que para el cálculo del tratamiento de esterilización se determinó la existencia en cada envase y antes del tratamiento térmico de 10 a la 3 esporas de la bacteria esporulada no patógena más termoresistente, y que esta bacteria tiene un D de 3,2 minutos y un Z de 8. Bueno, entonces, si nosotros calculamos, ¿sí?, el D a 110 me da un valor de 56,9, como está calculado acá. Entonces, el N final, ¿sí?, teniendo en cuenta un tratamiento de 30 minutos, como está bien calculado acá, y un D de 56,9 minutos, el N final son 297 supervivientes, y esto implica que todas las latas van a estar contaminadas. Entonces, que la probabilidad de contaminación es del 100%, porque en cada lata van a haber 297 esporas. Por lo tanto, todas las latas van a estar contaminadas. Después me pregunta, dice: ¿cuánto debería durar el tratamiento a esta nueva temperatura? Bueno, acá hay alguna salvedad porque... Hola, sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, entonces acá hago una salvedad, porque algunos me calcularon en este problema el N, y correctamente se fijaron que el N para el tratamiento de 120 era alrededor de 9, y en este otro tratamiento era menos de 1. Entonces dijeron, bueno, sí, hay menos de una reducción logarítmica, o sea que también me lo contestaron por ese lado, pero en realidad lo que se pregunta acá, ¿cuál es el N final? ¿Sí? Porque dice cómo afectó al riesgo de no estabilidad. El riesgo de no estabilidad es el N final, ¿no es cierto? Bueno, en el B, la mayoría me lo hizo muy bien a esto, ¿sí? Aún los que me calculaban el N porque lo justificaron.
Y en el B dice cuánto debería durar el tratamiento a esta nueva temperatura, y todos me lo calcularon bien. Hay alguno que por ahí tuvo un problemita en la cuenta, pero bueno, creo que mayormente no hubo problemas en ver que tenía que calcular el tiempo a otra temperatura, conociendo el tiempo a bueno, acá justo Giselle calculó conociendo el n inicial y el n final, que está perfecto, Giselle, esto está muy bien. Ella lo calculó de esta manera, está muy bien. Otros lo calcularon por tratamientos equivalentes, que también estaba perfecto. Y esto de Giselle está muy bien porque ella conocía cuál era el n final del tratamiento, y lo aplicó acá y dijo, bueno, si el D es 56,9 minutos, ¿cuánto será el tiempo necesario para lograr esta reducción logarítmica, que es la del proceso? Así que esto está excelente. Los que lo hicieron de la otra manera también está muy bien. Y luego el número 5 es, el número 5 dice, en una conserva alimenticia, en este problema hubieron personas que no lo lograron resolver. Así que aquellos que no hayan resuelto, los que tuvieron algún pequeño inconveniente, no hace falta que me lo reenvíen, pero las personas que no lograron resolver el punto 5, luego de la explicación que voy a dar ahora, necesito que me lo reenvíen para que esto quede bien entendido y se pueda resolver la corrección. Entonces, dice, en una conserva alimenticia se han encontrado los siguientes microorganismos, entre otros muchos menos termorresistentes, cuyo dato de termorresistente son los presentados en la siguiente tabla. Vamos a mirar la tabla. Si yo miro esta tabla, ¿sí? Con el D, olvidémonos acá, el D121, ¿no es cierto? Si yo no miro el D115, que acá Giselle ya lo había calculado, está perfecto. Si yo solamente miro el D121, al 121 grados centígrados, el más termorresistente sería el microorganismo C. En algún caso, en alguna de las autoevaluaciones, resulta que la mayor parte lo hizo muy bien porque calculó el D115 y dijo, bueno, ¿cuál es el más termorresistente? Y coincidentemente también era el C. Podría no haberlo sido, porque depende del Z, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas personas que decidieron cuál era el más termorresistente mirando el valor Z. Y en general, el problema les pedía cuál era el más termorresistente a 115 grados centígrados. Es decir, cuál tenía un D mayor a 115. Con lo cual, para saber eso, tendríamos que resolverlo, ¿sí? Al D a 115 para cada uno de los microorganismos. Y fíjense que el más termorresistente, que es el C, no es el que tiene el Z ni mayor ni menor. Pero bueno, en este caso es el de menor Z. Pero bueno, el que eligió el Z para decir el más termorresistente, no está bien eso, así que lo tiene que corregir y volverlo a hacer. Bueno, entonces, acá lo que había que hacer era calcular el D a 115 y ahí decidir cuál es el más termorresistente, que es el C, porque tarda 9,93 minutos a 115 en reducir una T, y el menos termorresistente es el A. Bueno, entonces una vez resuelto esta situación, yo me fijo qué es lo que me piden. Me dice ¿cuánto tiempo se deberá tratar la conserva para lograr 9 reducciones decimales del microorganismo más termorresistente? O sea que el más termorresistente es el que tiene un D115 de 9,93 minutos. Se piden 9 reducciones decimales, así que el tiempo va a ser igual a N por D, 89,37 minutos. ¿Sí? Ese sería la pareja tiempo y temperatura de este proceso, entonces sería 89,37 minutos a 115 grados centígrados. Muy bien. Ahora después me dice
si la concentración inicial del microorganismo menos termorresistente a la temperatura del proceso es de 2 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿cuál es la probabilidad de contaminación por dicho microorganismo? Y acá algunos se olvidaron de ver que en la parte de arriba decía el alimento se esteriliza en envases de 250. Este es un mínimo error, por eso lo marqué, pero acá lo correcto es hacer esto, o sea, primero ver las unidades formadoras de colonias por envase, ¿sí? Que serían 2 por 10 a la 4 por 250 mililitros, acá quedarían 6 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por envase, y ahí calculo la probabilidad. Y el N final, o la probabilidad de contaminación, sería 8,41 por 10 a la menos 29, algunos les dio un poquito distinto, pero bueno, la fuente estaba bien. Y acá algunos hicieron este cálculo como probabilidad de contaminación. Y en realidad, la probabilidad de contaminación es que cada 10 a la 29 envase, que es una cifra monstruosa, va a haber la probabilidad de que haya 8,41 esporas, ¿sí? Con lo cual, esa sería la probabilidad de contaminación, ¿sí? 8,41 cada 10 a la menos 29 envases tratados, ¿sí? Que es un número monstruoso, es una probabilidad muy baja. Ahora acá, yo elegí este trabajo de Giselle, que está excelente, pero Giselle, ¿me escuchás ahí? ¿Podés hablar, Giselle? Sí, profe. Giselle, porque no, hay 2 o 3 trabajos que calculan esta probabilidad de contaminación. ¿Qué significa este cálculo que vos hacés, Giselle, acá? Sí, como para pasarlo a porcentaje. Porcentaje, Claro, como decir, lo que tenía 5 por 10 a las 6, o sea, lo que me queda, que sería 8,41 por 10 a la 29, dividido lo sí, que tenía por 100. Eso. Profe, es no, como una regla de 3. sí, Claro. no, pero Lo de abajo sí. esto no significa nada. O sea, lo correcto es decir que, por ejemplo, si acá en vez de, para que se entienda mejor, si en vez de 8,41 hubiera dado 1, significa que queda una espora en un envase, o sea que solamente un envase va a estar contaminado cada 10 a la 29 envases, ¿sí? 10 a la 29 Claro, me es monstruoso. confundía para interpretarlo ese 8,41, Sí, porque claro, quizás claro, como usted dice, si me aparece 0,01, yo digo, bueno, va a haber uno cada sí, 100 latas claro, contaminadas. Pero el sí, acá, 8,41 es como que no es sabía decir, cómo interpretarlo. o sea, va a haber 8,41 unidades formadoras de colonia, ¿sí? O sea que sería 8,41 envases cada 10 a la 29 envases, que es un número monstruoso, o sea, la probabilidad tiende a ser, ¿sí? Por eso también algunos otros me hicieron este cálculo y no sé de dónde lo sacan, pero no, esto quería mostrar porque no, y quería que me explicaran cuál era la idea, pero esto no está bien. La respuesta es 8,41 por 10 a la menos 29, perfecto. Algunos lo expresaron por mililitro, también está bien, pero bueno, fuera de eso está todo perfecto. ¿Hay alguna duda al respecto, Anaí? No, profe, lo entendí bien el ¿Ahora ejercicio. queda claro Ahora ahora? Bien. sí, Sí, porque gracias. justamente quería repasarlo para los que me habían dicho que no les había quedado muy claro esto. Bueno, entonces acá termina la autoevaluación, así que bueno, solamente aquellos que en este ejercicio no hayan tenido, o sea, no lo hayan encarado bien, les pido que después me lo devuelvan, habiéndolo encarado bien, y fuera de eso está todo lo demás muy bien. Bueno, entonces, si hay alguna autoevaluación con alguna corrección que no se entienda en función de la devolución que acabo de hacer, me preguntan particularmente, así queda todo, todo perfectamente entendido.
Bueno, volvamos entonces a nuestro tema, que eran las causas de alteración de la conserva alimenticia. ¿Ustedes tienen clase ahora a las 7, chicos? ¿A las 19? Sí, profe. Ah, bueno, entonces vamos a terminar un ratito, queda muy poquito para ver. Antes de que me olvide, nosotros acá vamos a terminar, ¿sí? Digamos, no vamos a dar más temas. Este es el último tema, que yo ya les envié el PowerPoint, que es de conservas alimenticias. Con esta última explicación que doy hoy, se puede terminar de realizar el trabajo práctico que estábamos haciendo, que tenía solamente 3 puntos, ¿se acuerdan? Sí. Bien, este es el último punto, lo vamos a resolver con lo que dijimos hoy. Con lo cual, antes de empezar el receso bueno, el receso, nosotros lo que podríamos hacer es completar ese trabajo práctico, ¿sí? Y enviármelo. Y si alguien quiere y tiene ganas, también me pueden enviar la guía número 4, ¿sí? No es necesario que me la entreguen porque ya están muy cansados, esto se hizo eterno, así que si lo quieren entregar después de las vacaciones de invierno, no hay ningún problema, ¿sí? O sea que yo estoy receptiva para que me envíen la guía número 4 para corregir, si la quieren enviar, si no tienen tiempo hasta después de las vacaciones. Lo que sí les pido para que no se olviden es que me envíen el trabajo práctico número 4, que son 3 puntitos nada más, y veníamos haciendo uno a uno. Ahora yo voy a poner en pantalla, a ver, bueno, no sé si lo tengo por acá, donde tendré el trabajo práctico. Espérenme un minutito. Les envié la vez pasada unos libros, ¿sí? Unos libros que conseguí, no sé si los pudieron revisar. En esos libros ustedes pueden, es el trabajo número 3, el de conservas enlatadas. En esos libros ustedes pueden repasar algunos de los temas, sí, que vimos. Bueno, acá habíamos terminado, habíamos hecho el punto número 1, ¿sí? El punto, nos faltaba el punto número 3, ¿no? Fíjense que voy a correr esto, así se ve. Bien. Bueno, entonces este trabajo práctico, lo único que nos queda es que dice, indique qué consecuencias podía producir cada una de las fallas en el procesamiento de conservas enlatadas detalladas a continuación. Y acá tiene fallas, consecuencias, ¿sí? Esto va a ser muy fácil de resolver después de que repasemos la clase que tenemos hoy. Así que les pido por favor que luego completen esto y me manden este trabajo práctico número 3 antes de las vacaciones para que después no se olviden, porque esto es muy fácil de resolver teniendo todo fresco. Bueno, entonces arrancamos las causas de alteración, ¿sí? De una conserva alimenticia. Puede deberse a causas microbianas, ¿sí? A crecimiento de microorganismos, causas físicas o causas químicas. Y esto es debido a la actividad de microorganismos, o sea, el crecimiento de microorganismos, a las reacciones químicas dentro del envase, a las deficiencias técnicas en el procesado, al manejo descuidado del producto, es decir, malas prácticas respecto del producto, y al almacenamiento inapropiado de las latas. Bien, empecemos punto por punto. Una de las causas de alteración más importante es un tratamiento térmico insuficiente. Es decir, esto se debe a que la lata tiene un contenido que sufre una alteración debido al crecimiento de microorganismos supervivientes. Entonces, si hay microorganismos supervivientes, se considera que el tratamiento térmico ha sido insuficiente. Y esta alteración o este crecimiento de microorganismos se va a hacer evidente si los organismos producen gas, y este gas produce un hinchamiento de la lata. Si los microorganismos no producen gas, el deterioro solamente se va a evidenciar al abrir la lata. Es decir, al abrir la lata yo puedo ver
que hay una disminución del pH por producción de ácidos, por los microorganismos que crecen, o hay una, por ejemplo, el producto está deshecho porque los microorganismos que crecen producen enzimas que rompen, ¿sí? Las paredes, en el caso, por ejemplo, de que la lata contenga un material vegetal, rompe las pectinas, rompe las paredes de las células vegetales y se deshace el contenido. Y también podemos evidenciarlo por sabores, aromas inadecuados, ¿sí? Y obviamente comprobando el crecimiento de microorganismos, que pueden darle, también lo podemos ver perfectamente por otras evidencias. Bueno, entonces, ¿cuáles pueden ser las causas, ¿sí?, que llevan al tratamiento térmico insuficiente? Una de las causas, que es la que vimos justamente en la autoevaluación, es una infección masiva, o sea, de la materia prima, por un microorganismo termorresistente. Es decir, por un microorganismo que no puede ser, debido al aumento del número inicial, no puede ser destruido con el tiempo de tratamiento a esa temperatura, y esta infección puede ser consecuencia de la falta de limpieza o de algún defecto en la práctica del enlatado, o que la materia prima que llega a la planta no tiene el nivel, ¿sí?, adecuado. Es decir, si yo estoy suponiendo contar con una materia prima, por ejemplo leche, que tenga determinada cantidad de microorganismos por mililitro, y resulta que el tanque que está llegando recibió una leche que estaba en mal estado, la mezcló, aumentó muchísimo el número inicial, y entonces, obviamente, al aumentar mucho el número inicial, el tratamiento térmico puede no alcanzar a destruir los microorganismos presentes o reducir la cantidad de ciclos logarítmicos deseados, y entonces vamos a tener problemas porque va a haber supervivientes que van a poder crecer y van a poder ser causa de alteración de la conserva. Otra de las causas puede ser el diseño imperfecto del autoclave. Es decir, cuando tenemos un autoclave en donde no todas las latas reciben la misma cantidad de calor, es decir, que no es uniforme u homogéneo el tratamiento térmico, entonces va a haber latas que no reciben la cantidad de calor necesario para llegar a la temperatura del proceso durante el tiempo necesario, y entonces ahí puede haber que algunas latas, puede ser que algunas latas lo reciban y otras no. Es decir que por eso es muy importante conocer si dentro del autoclave el tratamiento es homogéneo, porque si no, tenemos este problema en donde además de tener en cada lata un punto frío, ¿sí?, o un punto crítico, que es el punto de calentamiento más lento, también dentro del autoclave va a haber un punto dentro del autoclave en donde también haya un retardo en la transferencia de calor, en el calentamiento de las latas, y entonces todas las latas que estén ubicadas en ese lugar van a recibir un tratamiento isofísico. Otro de los problemas es la mala disposición de las latas dentro del autoclave, y esto decíamos en especial cuando, por ejemplo, si yo tengo un autoclave que puede recibir un X número de latas, una carga X, y yo la sobrecargo, es decir, pongo más latas de las que se pueden cargar para que haya una buena homogeneidad del tratamiento, yo voy a hacer que las corrientes, o que en el caso de los autoclaves, ¿se acuerdan que funcionan? O sea, las corrientes convectivas dentro del equipo no funcionan, dependiendo del vector de calentamiento. Y cuando hablamos de autoclaves que trabajan con vapor saturado, decíamos que el tratamiento correcto era cuando el vapor saturado alcanzaba la superficie de todas las latas, y si algunas latas
no están, digamos, no tienen la posibilidad de recibir ese vapor fluente condensando en su superficie, esas latas van a tener un tratamiento subtérmico. Es decir, esto es lo mismo que decíamos en el autoclave del laboratorio. Si uno pone una gran cantidad de material y todo apilado, sin dejar que el vapor fluya adecuadamente dentro del equipo, voy a tener, digamos, algunos de los elementos que puse a autoclavar que no van a estar bien autoclavados. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando uno llena en el autoclave del laboratorio, tiene que fijarse de que haya forma de que el vapor llegue a la superficie de todo lo que yo coloco. Otro punto es cuando yo tengo un proceso calculado para una relación sólido-líquido. Por ejemplo, si yo tuviera una lata que tiene, por ejemplo, tomates peritas, ¿sí?, que son redonditos, y con una cierta cantidad, con un líquido de cobertura, y por ejemplo, yo digo, no, en vez de poner los tomates peritas enteros, digo, a mí se me ocurre poner los tomates peritas fileteados, ¿sí? Y resulta que al filetearlos no va a haber posibilidad de que el líquido pueda circular adecuadamente dentro de la lata, por lo tanto, no va a haber corrientes convectivas dentro de la lata, la transferencia de calor cambia, y ahí voy a tener problemas porque no va a alcanzar la temperatura adecuada el tiempo necesario para destruir los microorganismos. Otro problema puede ser los instrumentos más calibrados, en donde si yo tengo un termómetro o un manómetro que no está bien calibrado, yo voy a creer que estoy trabajando a una presión de vapor saturado determinada o a una temperatura determinada, y resulta que no es la que adecuada. Entonces ahí obviamente voy a tener un problema. Bien. Otras causas de alteración es el enfriamiento inadecuado. Acá el enfriamiento inadecuado me va a traer problemas con las bacterias termófilas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros decíamos que la esterilización comercial está dirigida, ¿sí?, a disminuir o destruir los microorganismos, ¿sí?, que puedan crecer en las condiciones de almacenamiento de la conserva. Entonces, si nosotros decimos, bueno, esta conserva se va a almacenar a temperaturas mucho más bajas que las temperaturas a las que pueden crecer las bacterias termófilas. Entonces, yo tomo como objetivo, ¿sí?, del proceso bacterias mesófilas.